Buenas tardes, ingeniero. Buenas tardes, compañeros. Nuestro grupo está integrado por Natalia Benalcázar, Marcelo Orozco, está Niñancha Luisa, Daniela Bulla, Alexis Masput, Christopher Hiedra, Kevin Zavala y mi persona, Alexis Constante. Bueno, yo les voy a hablar acerca de los sistemas de control en una red de comunicación local. Para esto tenemos que tener en cuenta que cuando hablamos de un sistema de control, depende de la complejidad del sistema en el cual estemos trabajando, de los componentes que intervienen en la red de comunicación, para su clasificación en sistemas centralizados y sistemas distribuidos. Los sistemas centralizados consisten en traspasar la información desde un único punto. Esto quiere decir que el control se realiza por un solo sistema. La comunicación centralizada implica que todas las partes interesadas estén enlazadas en un centro que imparten todas las comunicaciones necesarias a un solo lugar. Como podemos observar en el gráfico, tenemos un proceso simple y un controlador estableciendo una red de comunicación. Ahora, las principales características que tenemos de los sistemas de control centralizado es que son efectivos mientras el sistema no sean excesivamente grandes ni complejos. Son muy fáciles de mantener ya que tienen un único controlador y esto es una ventaja dado que al solo tener un controlador no existen problemas de compatibilidad. Y son muy delicados a los fallos. Si el controlador falla, todo se detiene. Esto quiere decir que los sistemas centralizados son muy poco estables, ya que cualquier problema que afecte al servidor central puede generar caos en todo el sistema. Ahora, los sistemas de control distribuido son sistemas cuyos componentes, tanto el hardware como el software de computadoras, están conectadas en una red y se comunican y se coordinan para llevar el paso mediante mensajes para lograr un único objetivo. Esto quiere decir que el control se realiza a través de diferentes sistemas conectados en red. Como podemos observar en la imagen, tenemos un controlador principal conectado a diferentes controladores secundarios y a su vez estos están estableciendo una comunicación a diferentes procesos simples. Tenemos las diferentes características que son, a diferencia de los sistemas centralizados, son para sistemas grandes y complejos. La responsabilidad es repartida entre diferentes controladores y todos los controladores deben comunicarse a través de una red. Su capacidad tiende a ser superior y son más flexibles a diferencia de los sistemas centralizados. Con esto se pueden hacer amplificaciones con otros controladores y permiten la integración de dispositivos de diferentes fabricantes comunicables entre sí, teniendo en cuenta la compatibilidad de los dispositivos a conectarse. Eh, Mi nombre es Daniela Bulla y les voy a hablar acerca de las normas sobre las comunicaciones. Desde la aparición de las normas, los fabricantes se han adaptado a las mismas, por lo que cada vez los equipos de diferentes fabricantes son más compatibles. De manera general, las normas se pueden clasificar en de facto, que son aquellas normas que fueron realizadas por instituciones o una institución normalizadora, y las normas de lucre, aquellas que fueron realizadas por organizaciones o instituciones, como por ejemplo los gobiernos nacionales o las organizaciones nacionales o internacionales. Organismos de normalización. Existen organismos cuyas normas afectan a diferentes ámbitos geográficos. Entre estos pueden estar a nivel mundial, continental o nacional. Las normas internacionales. Estas normas son aquellas que rigen o afectan a nivel mundial, como por ejemplo están la ISO, la IEC, la ITU o UIT. La ISO es la Organización Internacional de Estandarización. Esta se encarga de generar normas para distintas áreas y coordina con las ya existentes que fueron realizadas por organizaciones regionales. La IEC es la Comisión Internacional de Electrotecnia y esta se encarga de generar normas para esta área. La ITU o UIT es la Unión Internacional de Telecomunicaciones. Esta adopta normas que regulan el uso del espectro electromagnético tanto a nivel del espacio
como en el ámbito terrestre. La I2 está subdividida en tres secciones, la I2T, I2R e I2D. La I2T esta sección se encarga de regular las normas para las telecomunicaciones de manera general. La I2R se encarga de regular normas para la radiocomunicación y la I2D se encarga de regular normas para el desarrollo de las telecomunicaciones. Mi nombre es Stalin Yancha Luisa y les voy a hablar acerca de las normas continentales. Estas son agrupadas en un determinado número de organismos de normalización y en estas tenemos a nivel europeo y a nivel de Estados Unidos. A nivel europeo tenemos la CEN, que es el Comité Europeo de Normalización. Esto se encarga de generar normas de tipo EN a nivel europeo. También tenemos la CENELEC, que es el Comité Europeo de Normalización Electrotécnica, encargado de las normas en el ámbito electrotécnico. Aquí también tenemos el ETS, que es el Instituto Europeo de Estandarización de Telecomunicaciones. A nivel de Estados Unidos tenemos el ANSI, que es el Instituto Nacional Americano de Estandarización, que abarca todas las disciplinas de las comunicaciones. Tenemos la EIA, que es una asociación de industrias electrónicas, que se encarga de establecer estándares acerca de la transmisión de señales eléctricas. Tenemos el TIA, que es la agrupación de fabricantes de equipos de telecomunicaciones. Por último tenemos el IEEE, que es el Instituto de Ingenieros Eléctricos y Electrónicos. Esta es una organización muy importante que son recomendados convirtiéndose en las normas de facto. Tenemos como otro punto las normas nacionales. Estas son creadas por organizaciones de su propio país. En España tenemos las normas UNE y UNEE. Tenemos también aquí la ENOR, que es un organismo reconocido por la Administración Pública Española para la normalización de productos, procesos y servicios de todos los sectores. Como otro punto también tenemos las normas que afectan a las comunicaciones. Entre estos tenemos aquí una tabla donde nos da los organismos, las normas o recomendaciones y su diferente contenido. Una de ellas tenemos aquí que es IEEE 802 y como contenido tenemos que son las redes de área local, que son las LAN. Otra también podría ser el IEEE con norma o recomendación 1284, que su contenido nos dice normas sobre las comunicaciones en paralelo. El modelo OSI. El modelo OSI, más conocido como la interconexión de sistemas abiertos, fue definido en el año de 1983. Este diseño está formado por 7 niveles, los cuales están claramente establecidos. En el nivel 1 tenemos lo que es la red física. En esta capa específica será el medio físico por el cual se transporte la información. Tenemos el nivel 2, que es el nivel de enlace, que es la estructuración de los datos dentro de la trama y el control de errores. En el nivel 3, que es la red, interviene en el caso en el que más de una red estén siendo usadas, siendo capaz de hacer las conmutaciones y, y comunicaciones necesarias para que llegue el mensaje. En el nivel 4, que es el nivel de transporte, tenemos lo que es la división de los datos en paquetes de envío. Esto se realiza de forma independiente al tipo de la red que haya detectado el nivel inferior. En el nivel 5, en el nivel de sesión, tenemos que nos sirve para el control de inicio y finalización de las conexiones. Podremos controlar y mantener activo el enlace entre las máquinas que están transmitiendo la información. En el nivel 6, que es el nivel de presentación,
Tenemos lo que es la representación y encriptación de los datos. Mediante este nivel se podrá controlar y mantener activo el enlace entre las máquinas que están transmitiendo lo que es la información. En el nivel 7, que es el nivel de aplicación, tenemos la utilización de los datos. Se encarga de permitir a los usuarios ejecutar acciones y comandos en sus propias aplicaciones, como por ejemplo un botón para enviar un email o un programa para enviar archivos mediante FTP. Buenas tardes, soy Marcela Orozco y para hablar del modelo OSI para las comunicaciones industriales nosotros vamos a topar tres temas: la física, el enlace y la aplicación. Estas tres capas son necesarias. Primero, para empezar con la física, sirve para la transmisión de bits al canal de comunicación. También se encarga de los niveles de señal eléctrica en los que trabaja. Y también controla la velocidad de transmisión. Asimismo, se ocupa de las especificaciones eléctricas, mecánicas y otros procesos funcionales para mantener, activar o desactivar el enlace físico entre los sistemas de red. También definen características como niveles de voltaje, velocidad de transmisión de datos, la máxima distancia de transmisión y conectores físicos. Esta tiene tres partes: el medio, que es un canal de transmisión, si es cable y radio; el MAU, Media Attachment Unit, unidad de enlace de medios; PLS, Physical Logical Signal, señal lógica física; y la solidificación en la emisión de información binaria a señales eléctricas, de decodificación en la recepción de la señal eléctrica a señal binaria. Además, esta se encarga de la implementación del LAN WAN en la capa física. También aquí hace referencia a las partes que son como la referencia de cables trenzados, cables coaxiales, ondas o fibra óptica. La siguiente. Para hablar del enlace, nosotros tenemos que tomar en cuenta que este se encarga del direccionamiento físico de los datos, el acceso al medio y la detección de los errores en la transmisión. Asimismo, controla que la transmisión de la información se haga de forma correcta y reciba y envíe datos desde un transmisor a un receptor. De esta forma la trama organizando la información binaria y pasa a la capa física. Este se divide en MAC, Media Access Control, y también en LC. Ya. Para el MAC es el control de acceso al medio, que se encarga de la transmisión en el momento de que esté libre pueda enviar la información. Y el Logical Link Control, que es el nivel de enlace lógico, se encarga de controlar y recuperar errores, así como la decodificación de la información para enviar y recibir. Y también hablamos de la aplicación, que es una capa más próxima al usuario y ofrece servicios como correo electrónico, acceso a base de datos, transferencias de ficheros y videoconferencias. De la misma manera, transmite información desde un software de una computadora a otra. El programa de aplicación en el sistema, por ejemplo, un sistema A pasa la información a la capa de aplicación de un sistema B. Este se encarga de identificar a los compañeros de comunicación, determinar los recursos disponibles y sincronizar la información de la comunicación. Por ejemplo, tenemos a TENEL FTP, que es un servicio orientado a la conexión de datos, que se envía y recibe datos o archivos, igual que el TFTD, que es un servicio de sin conexión, o un SMTD, que es para entregar datos. Entrega correos, en cambio este se va solo al buzón. Gracias. Bien, mi nombre es Alexis Maspud y les voy a explicar un poco sobre los tipos de transmisión de datos que existen. Para el momento de transmitir datos entre ordenadores existen dos tipos: la transmisión en serie y la transmisión en paralelo. Bien, la transmisión en serie. Nos dice que los datos son transmitidos bit a bit, o sea que se transmiten poco a poco, ya sea de un ordenador al otro o viceversa. Estos datos se transmiten en una larga distancia
se utiliza cuando el volumen de información es muy pequeño. Como podemos observar aquí en la imagen, se observa la configuración del código ASCII de la siguiente señal, para así poder darse cuenta cuáles son los bits que se transmiten del transmisor al receptor. Bien, para la transmisión en paralelo se tiene que esta transmisión utiliza muchos bits simultáneamente con el pulso de un reloj. De esta manera es más rápido transmitir, ya que se utilizan muchas líneas de entrada y salida para los datos. La transmisión en paralela puede utilizar 25 pines que tienen como 17 líneas de señal, 8 líneas de tierra. Las 17 líneas de señal se pueden dividir en 4 líneas que inician la comunicación, 5 líneas de estado para comunicar y notificar errores y 8 para transferir datos. Bien, las diferencias que existen entre la transmisión en serie y la transmisión en paralelo son que la transmisión en serie es muy económica, por eso se utiliza para grandes distancias, y la transmisión en paralela es demasiadamente costosa. La transmisión en serie simplemente utiliza un bit y la transmisión en paralelo de 8 o un byte. Se dice que la transmisión en serie es muy lenta, al contrario de la transmisión en paralelo, que esta nos permite transmitir los datos muy rápido. La transmisión en paralelo no es tan fiable como la transmisión en serie. Y bueno, lo que se muestra aquí es que tenemos el código ASCII que se utiliza para transmitir estos datos. Gracias. Buenas tardes, mi nombre es Natalie Benalcázar y yo voy a hablar acerca de los tipos de sincronización asíncronas. Estos tipos de sincronización, como se pueden observar en la pantalla, constan de una señal de reloj, más esta señal de reloj no tiene una sincronización, ya que dependerá de la cantidad de información que nosotros deseamos enviar. Como se puede observar, el emisor será el que envíe una señal al receptor para que así éste se dé cuenta de que está iniciando el envío de información, que será con una señal llamada start. Entonces, después de que el receptor la reciba, empezará a transmitirse los bits de toda la información. Y una vez que los bits de la información se hayan terminado, el emisor enviará una señal que esta se llamará stop para informarle al receptor que ya se ha enviado la información y que puede dejar de recibir estos datos. Ahora, como se puede observar, este tipo de sincronización tiene unos parámetros a seguir. Pues pasale, por favor. Ya. Más que nada son la velocidad de transmisión, que es dependiendo la velocidad con la que se va a ir cada bit desde el emisor hasta el receptor. Los bits de start o el de emisión es el bit con el que iniciarán la transmisión de nuestros sistemas. Los bits de datos será la cantidad de bits que tiene nuestra información. Los bits de paridad será el bit que se enviará al final de nuestra información para verificar que se haya llegado en información correcta y sin errores, y el bit de stop o paridad para revisar que ya ha llegado toda la información y decirle al receptor que ya puede dejar de medir sus datos. En la sincronización asíncrona es una muy buena herramienta dentro de nuestra industria porque nos permite pasar la información de una manera más económica en relación a la que es en relación a lo que es la síncrona. También estos tipos de sincronización nos permiten, por ejemplo, puede ser blogs, email o nota. Muchas gracias. Buenas tardes, ingeniero. Mi nombre es Kevin Zavala y a continuación voy a hablar del tipo de sincronización síncrona.
En la transmisión síncrona se envían, además de los datos, la señal de reloj. De esta manera, el receptor se sincroniza con el emisor y determina los instantes significativos en los cuales el receptor recibe la señal. Además de esto, los datos se transmiten de manera consecutiva entre el emisor y el receptor, con un flujo constante que viene determinado por nuestra señal de reloj. Dentro de la sincronización síncrona tenemos dos tipos en la cual la señal de reloj no viene incorporada en los datos y en la cual la señal de reloj viene incorporada en los datos. En la que no viene incorporada los datos, como podemos ver, el emisor envía dos tipos de señales hacia el receptor. La primera viene siendo la de los datos y la segunda la del reloj. La señal de reloj principalmente nos sirve para sincronizar tanto el emisor como el receptor y de esta manera poder pasar los datos hacia el receptor. En la que viene incorporada en los datos, como podemos ver, el emisor envía una sola señal hacia el receptor, en la cual está incorporada tanto la señal de datos como la señal del reloj. Y el receptor lo que realiza es una codificación previa para asegurarse que cada bit exista y no tenga un cambio de nivel, y dentro del cual primero puede sincronizarse. La siguiente, por favor. Bien, para poder nosotros tener un tipo de sincronización síncrona con señal incluida en los datos, lo que nosotros debemos de hacer primeramente es utilizar los caracteres de sincronismo ASCII 22, en los cuales lo que primero que hace es enviar una señal de reloj, el emisor envía al receptor, en la cual puede detectar la velocidad en la cual se va a enviar los datos y además de esto ya se sincroniza. También lo que hace el emisor con el receptor al sincronizarse es enviar datos tanto al inicio como al final de la transmisión de los datos. Esto para saber cuándo inicia y cuándo finaliza la transmisión de los datos entre el emisor y el receptor. Este tipo de transmisión es más eficiente en la utilización del medio de transmisión que la asíncrona, siendo esta más inmune a errores, por lo que suele usarse para mayores velocidades. Eso es todo, muchas gracias.